Cuando el precio de una casa es irresistible, siempre hay una razón oculta. David y Elena solo querían un hogar para sus hijos, pero algunos lugares exigen un precio que va más allá del dinero. Y ellos solo eran 4 en esa casa. Ahora entenderéis por qué. A las 3:17 de la madrugada, 5 golpes secos resonaron por toda la casa como puñetazos contra la realidad misma. No venían de ninguna puerta, ni de las paredes, ni del techo. Simplemente existían, suspendidos en el aire nocturno como una sentencia que acababa de ser pronunciada. David Herrera se incorporó en la cama, el corazón martilleando contra sus costillas mientras el silencio volvía a adueñarse del dormitorio. A su lado, Elena permanecía inmóvil, pero su respiración entrecortada revelaba que también había escuchado aquellos sonidos imposibles. En la habitación contigua, los gritos ahogados de sus 2 hijos confirmaban que toda la familia había sido despertada por la misma perturbadora sinfonía. 1, 2, 3, 4, 5, susurró David contando mentalmente, como si necesitara confirmar lo que sus oídos ya sabían. 5 golpes. Siempre 5. Esa casa de la calle Horizonte había sido una ganga demasiado buena para ser verdad. 3 dormitorios, 2 plantas y un sótano espacioso por menos de la mitad de su valor real. El agente inmobiliario, un hombre nervioso llamado Marcos, había mencionado de pasada que la propiedad llevaba vacía varios años. Los anteriores propietarios nunca terminaban su reforma, había dicho con una sonrisa forzada, evitando el contacto visual. Familias jóvenes, ya sabes cómo es. Siempre cambiando de opinión. Pero David y Elena necesitaban un hogar para sus hijos, y el precio era irresistible. Ahora, mientras el eco de aquellos 5 golpes fantasmales se desvanecía en sus memorias, comenzaba a comprender por qué nadie se quedaba lo suficiente para completar una simple obra. La segunda noche, los golpes regresaron. Esta vez sonaron más fuertes, más insistentes, como si algo hubiera ganado confianza durante las horas de silencio. 5 golpes que parecían llamar a alguien, o peor aún, que parecían estar contando algo. Hay sonidos que no necesitan origen para existir, solo necesitan un propósito. Y cuando ese propósito te incluye, ya es demasiado tarde para huir. Al tercer día, Elena decidió investigar. Mientras David llevaba a los 2 niños al colegio, ella recorrió cada rincón de la casa buscando una explicación racional para aquellos sonidos imposibles. Fue bajo la escalera principal donde sus dedos encontraron algo que nunca debería haber estado allí. Envueltos en una tela amarillenta que se deshacía al tacto, 5 clavos oxidados formaban una cruz perfecta. No eran clavos modernos, sino piezas de hierro forjado que parecían haber sido arrancadas de algún ataúd centenario. Al tocarlos, Elena sintió un frío que le subió por el brazo como agua helada corriendo por sus venas. Esa noche, cuando los golpes resonaron nuevamente, algo había cambiado. Diego, su hijo de 8 años, apareció en el umbral del dormitorio con los ojos vidriosos y la voz quebrada por el terror. «Mamá, la señora sin cara está en el pasillo otra vez», susurró mientras se aferraba al marco de la puerta. «Está golpeando el aire con los nudillos, pero no hay pared». Elena siguió a su hijo hasta el pasillo, donde la temperatura había descendido varios grados. No vio a ninguna mujer, pero pudo escuchar algo que helaba la sangre. El sonido seco de nudillos golpeando contra una superficie invisible, como si alguien estuviera llamando a una puerta que solo existía en otra dimensión. La pequeña Sara, de apenas 5 años, confirmó la visión de su hermano. «No tiene cara, mamá», murmuró desde su cama, tapándose hasta los ojos con las mantas. «Donde debería estar su cara solo hay un hueco negro que se mueve». David, desesperado por recuperar el control de la situación, tomó una decisión que cambiaría el destino de toda su familia. Esa madrugada, cuando los 5 golpes fantasmales resonaron una vez más, él respondió golpeando 5 veces la mesa de roble del comedor. Al quinto golpe, algo le respondió. Un soplo de aire gélido recorrió toda la casa, tan intenso que las cortinas se agitaron violentamente y las ventanas se empañaron de escarcha.
En el salón, todas las fotografías familiares se voltearon hacia la pared con un sonido seco y sincronizado, como soldados obedeciendo una orden silenciosa. «Cada golpe es un nombre», murmuró Elena, comprendiendo súbitamente la horrible verdad. Está contando a cada uno de nosotros. David, Elena, Diego, Sara. 4 nombres con 4 golpes. Pero siempre había 5. La revelación llegó cuando David decidió bajar al sótano, armado únicamente con una linterna y la desesperación de un padre que necesitaba proteger a su familia. Entre las vigas de madera carcomida, grabadas con la tosquedad de una navaja oxidada, encontró 5 marcas de altura con fechas junto a ellas. María Delgado, 1987 a 1,65 metros. Carlos Mendoza, 1989 a 1,78 metros. Ana Ruiz, 1993 a 1,52 metros. Luis Herrera, 2019 a 1,71 metros. Y la quinta marca, recién tallada en la madera húmeda, aún sangraba savia fresca. Diego Herrera, 11 de agosto de 2025, 1,23 metros. La fecha era de esa misma madrugada. La altura coincidía exactamente con la de su hijo menor. Los muertos no olvidan los nombres de quienes deben acompañarlos. Y cuando ya han elegido a todos, solo queda esperar su turno para partir. David subió las escaleras con las piernas temblorosas, cargando el peso de una verdad que nadie debería conocer. En el dormitorio, Elena lo esperaba con los ojos enrojecidos, sosteniendo a Sara en sus brazos mientras Diego permanecía acurrucado a su lado. «Tenemos que irnos», murmuró David, pero su voz sonaba hueca, como si ya supiera que era demasiado tarde. «Nos vamos ahora mismo, sin equipaje y sin nada». Pero cuando bajaron al salón, la puerta principal no se movió. La madera parecía haberse fusionado con el marco, sellada por una fuerza que iba más allá de lo físico. Las ventanas tampoco cedieron, como si la casa misma hubiera decidido mantenerlos dentro hasta completar lo que había comenzado décadas atrás. Los 5 golpes resonaron una última vez, pero ahora venían desde todas las direcciones. Del techo, de las paredes, del suelo. La señora sin cara se materializó en el centro del salón. Su figura espectral era más nítida que nunca. Donde debería haber tenido su rostro, un vacío negro latía como un corazón lleno de sombras. Extendió una mano translúcida hacia Diego, y el niño comenzó a caminar hacia ella como hipnotizado. Cada paso que daba lo hacía más transparente, más etéreo, como si estuviera siendo absorbido por la misma dimensión donde habitaba esa macabra aparición. «No», gritó David, pero su voz se perdió en el eco de los golpes fantasmales que ahora sonaban como aplausos oscuros celebrando una victoria anunciada. Elena comprendió entonces la horrible verdad que había estado ignorando todo el tiempo. Los nombres grabados en el sótano no eran víctimas casuales. Eran el 5.º hijo. Los elegidos. Cada familia que había habitado la casa había perdido a alguien, y ese alguien se convertía en el guardián que seleccionaba al siguiente. Diego desapareció con una sonrisa serena en el rostro, absorbido por la oscuridad del vacío que reflejaba la señora sin cara. En el sótano, una nueva marca apareció junto a su nombre, pero esta vez no era una altura. Era una fecha, la del siguiente 5.º nombre que debería ser llamado. Cuando los Herrera lograron finalmente abandonar la casa al amanecer, solo eran 3. Y en el sótano, Diego comenzaba su eterna vigilia, esperando pacientemente a la próxima familia que se atreviera a hacer su hogar de la casa de la calle Horizonte. Hay casas que no se venden por su precio, sino por su hambre. Y cuando una casa lleva décadas sin alimentarse, cualquier familia se convierte en el banquete perfecto. Porque los muertos nunca olvidan contar hasta 5.